hispanoparlantes, estamos en un nuevo video de la profe Flor y en esta oportunidad vamos a ver qué son las construcciones verboidales. Como su palabra lo indica, construcción, más de una palabra y tiene que contener un verboide, es decir, que su núcleo va a ser un verboide más algún modificador de ese verboide. El verboide son formas no conjugadas del verbo. Van a tener raíz verbal, pero van a ser ambiguas y ahora vamos a verlo. ¿Sí? Entonces, formas no conjugadas del verbo. En el español hay tres. Infinitivo es el que termina en ar, er, ir, participio el que termina en ad, oído y gerundio el que termina en ando y endo. Ahora vamos a ver de qué se trata esto. Infinitivo, participio, gerundio. El infinitivo tiene la capacidad de ser mitad verbo, mitad sustantivo. ¿Por qué? Porque no va a ser un verbo, pero va a tener la raíz de un verbo, pero también va a funcionar como un sustantivo. ¿Y por qué va a funcionar como un sustantivo? Justamente porque las construcciones verboidales de infinitivo pueden ser sujeto, objeto directo, término, aposición, predicativo subjetivo, es decir, PS, o PO, predicativo objetivo. Vamos a poner un ejemplo, como el que estoy escribiendo acá. Hacer ejercicio es bueno. Fíjense, ¿cuál es mi verbo conjugado? Es no confundir verbo conjugado con infinitivo. Si termina en adherir, entonces es infinitivo. ¿Cuál es el sujeto acá? Hacer ejercicio. ¿Qué es lo que es bueno? Hacer ejercicio. Oh, casualidad, mi sujeto tiene como núcleo un verboide, un infinitivo. Por lo tanto, va a ser una construcción verboidal de infinitivo y va a ser construcción porque está acompañada de una palabrita más. Si mi sujeto es un infinitivo, pero es una sola palabra y no tiene otra, entonces no es construcción, es simplemente sujeto y chau. Bueno, PS, oración bimembre. Esta construcción, hacer ejercicio, hay que bajarla. Se coloca entre picos y se baja. Entonces, hacer ejercicio es una proposición unimembre. Siempre que tengamos construcciones de infinitivo como, y su función sea sujeto, van a ser unimembres. ¿Sí? Ahora lo vamos a ver mejor cuando analicemos un objeto directo. Fíjense, el ejemplo dice, quería caminar mucho. Quería es el verbo conjugado, caminar es mi infinitivo, por lo tanto no me importa para marcarlo como núcleo del predicado. Yo es el sujeto desinencial, predicado verbal simple. Y ahora sí, ¿qué es caminar mucho? Yo lo quería, es el objeto directo, ¿sí? Permite transmutación por lo quería. Y mi núcleo de este objeto directo es el infinitivo caminar. Por lo tanto, voy a estar en presencia de una construcción verboidal de infinitivo. Recordemos que los infinitivos son los que terminan en ar, herir, amar, temer, partir. Hago los picos, bajo mi construcción, caminar mucho, y acá me voy a dar cuenta que mi sujeto contextual, porque se llama contextual, cuando bajo la construcción verboidal, es yo. ¿Caminaría mucho quién? Yo. Por lo tanto, estamos en presencia de una construcción de una preposición bimembre. El predicado, que algunos profesores piden que le pongan predicado verboidal, el núcleo es caminar, y después mucho es un circunstancial de cantidad. Entonces, mi construcción verboidal se baja y se analiza abajo. No analicen en la misma oración principal porque si no se les va a hacer un lío y posiblemente se equivoquen. Vamos a ver un ejemplo con término. Llegó para alegrar el día. Llegó para alegrar el día. ¿Cuál es mi verbo conjugado? Llegó, que viene del verbo llegar. ¿Quién es el sujeto de llegó? Llegó, sujeto desinencial, él o ella. Entonces, todo lo que resta va a ser un predicado verbal simple y voy a estar en presencia de una oración bimembre. Llegó. ¿Para qué llegó? Para alegrar el día. Circunstancial de causa. Sí. Y ahora, para
¿Qué tipo de palabra es? Una preposición, y todas las preposiciones sintácticamente tienen la función de ser un nexo subordinante. Y después del nexo subordinante siempre va un término. Y acá viene la cuestión. ¿Cuál es el núcleo de mi término? Alegrar o casualidad un infinitivo. Por lo tanto, es una construcción verboidal de infinitivo. Sí, el término es la construcción verboidal de infinitivo, a no equivocarse y ponerle construcción a el circunstancial de causa. Pongo los picos y bajo esta construcción. Alegrar el día. Alegrar el día, fíjense, uy, ahí se me chafleó. No teman, ya lo voy a arreglar. Entonces, arreglar el día. ¿Cuál es mi sujeto contextual? Él. ¿Quién va a arreglar el día? Él va a arreglar el día. Proposición bimembre, todo lo que resta predicado o predicado verboidal, como su profesor los prefiera. Alegrar el núcleo, el día objeto directo. Alegrarlo. Chao, entonces. Y ahora vamos a hacer una cosita, una vez que ya nos interiorizamos cómo se analizan, vamos a hacer algo más simple. Voy a poner acá 2 ejemplos de aposición y predicativo subjetivo y no los vamos a bajar. ¿Ven? Por ejemplo, eso, hacer ejercicio, es bueno. Y después, eso es aprender bien. Bien. Entonces, en mi primera oración, ¿cuál es el verbo conjugado? Conjugado es. Muy bien. ¿Cuál es el sujeto? Eso, hacer ejercicio. Y todo lo que resta, predicado verbal simple, oración bimembre. ¿Cuál es el núcleo de mi sujeto? Eso. Y lo que está entre paréntesis es la aposición. La aposición tiene como núcleo hacer, por lo tanto va a ser una construcción verboidal de infinitivo. Bueno, predicativo subjetivo porque tengo, dicho sea de paso, verbo intransitivo. Por lo tanto, era obvio. La de abajo, fíjense, mi verbo vuelve a ser es, sujeto eso, y aprender bien es mi predicativo subjetivo. Construcción verboidal de infinitivo porque aprender es el núcleo. Corchete, le pongo los picos y esto lo bajo. Yo ahora no lo voy a hacer porque si tengo que bajar todas las oraciones que explico, este video se hace muy largo. Voy a hacer un último ejercicio de construcción verboidal de infinitivo con el PO o predicativo objetivo, que es bastante difícil de entender. Escuché a Juan cerrar la puerta. Escuché es mi verbo conjugado. Mi sujeto desinencial es yo. Todo lo que resta predicado verbal simple. Estoy en presencia de una oración bimembre, porque tiene su sujeto y su predicado. Y fíjense, a Juan lo escuché, objeto directo. Lo escuché cerrar la puerta. Cerrar la puerta es predicativo objetivo, porque es la acción que está realizando el objeto directo, pero puede desprenderse de él. Entonces, lo que resta, todo PO. El PO tiene como núcleo un infinitivo, por lo tanto, construcción verboidal de infinitivo. Cerrar, terminan ar, er, ir. Le pongo el pico y esta sí la voy a bajar como para que quede cerrar la puerta. ¿Quién es el que ejerce la acción de cerrar la puerta? Juan. Entonces, mi sujeto contextual, en este caso va a ser Juan. Recuerden que sujeto contextual se llama a los sujetos cuando bajamos la construcción verboidal. Estamos en presencia de una proposición bimembre, todo lo que resta predicado, cerrar núcleo, la puerta objeto directo, cerrar la. Siguen los participios. Los participios tienen la propiedad de ser mitad verbo, mitad adjetivo. Mitad llenos de lumbre, mitad llenos de frío. Mini homenaje a Lorca. Bueno, entonces, ahí en el participio yo puedo tener 3 tipos de construcciones, que pueden ser modificador directo,
PS o PO, predicativo subjetivo o predicativo objetivo. Vamos a hacer un ejemplo con modificador directo. Los chicos fueron a la casa derribada por la catástrofe. ¿Cuál es el verbo conjugado? Fueron. Fueron los chicos, ese es el sujeto. Fueron a la casa derribada por la catástrofe, fueron a la casa derribada por la catástrofe, va a ser el predicado verbal simple. Y esto es una oración bimembre. Fueron núcleo y a la casa derribada por la catástrofe, todo es un gran circunstancial de lugar. ¿Sí? Porque yo no puedo decir fueron derribadas por la catástrofe o fueron derribadas por la catástrofe la casa. Entonces va todo junto. Fíjense, A, nexo subordinante, la casa derribada por la catástrofe, todo término, la MD, casa núcleo, derribada por la catástrofe, modificador directo de casa. Derribada, ¿cómo me voy a dar cuenta que es un participio y no un adjetivo común? Porque le puedo poner fue, ¿sí? Fue derribada por la catástrofe. Si no le puedo poner fue, entonces, y me queda bien, no va a ser un participio, es un adjetivo común. Entonces, derribada por la catástrofe, derribada al ser un participio, todo el modificador directo va a ser una construcción verboidal de participio. Esta construcción la pongo entre picos y la bajo, derribada por la catástrofe. ¿Cuál es el sujeto contextual de esto? La casa. Fue derribada por la catástrofe la casa. Derribada va a ser mi núcleo de mi predicado, va a ser una proposición bimembre, derribada núcleo y por la catástrofe complemento agente. ¿Sí? Modificador directo, esto es una preposición, por lo tanto es un nexo subordinante. La catástrofe, todo término, y adentro modificador directo, núcleo. Tan simple como eso. Muy bien, ahora vamos a ir con la última construcción verboidal, que es la de gerundio. El gerundio tiene la capacidad de ser mitad verbo, mitad adverbio o adjetivo, que acá no lo estoy poniendo, pero acuérdenselo. Entonces, un gerundio puede ser, la construcción verboidal de gerundio puede ser o un circunstancial de modo, o un modificador directo, o un predicativo objetivo. Vamos a ver este ejemplo. Juan llegó cantando bajito. El verbo conjugado es llegó. Llegó, ¿quién realiza la acción de llegar? Juan. Sujeto simple, predicado verbal simple, llegó cantando bajito, oración bimembre. Y ahora sí, fíjense, llegó cantando bajito, cantando, termina en ando, por lo tanto va a ser un gerundio. Cantando bajito es el circunstancial de modo, le hago los picos, la bajo, cantando bajito. Uy, se me chanfrió ahí. Bajito. Y le vuelvo a hacer el pico. ¿Quién es el sujeto? Mi sujeto contextual de cantando bajito va a ser Juan. Mi núcleo, obviamente, va a ser cantando. Todo esto es el predicado. Cantando núcleo, bajito circunstancial de modo. Y esto es una proposición bimembre. Bueno, amigos hispanoparlantes, esto fue todo por el día de hoy. Recuerden que los ejemplos que faltaron los voy a dejar en la cajita abajo. Y si gustó, denle like y compartan el video. Chau, chau.